nos tomamos estos minutos para poder orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa mañana. Gracias por poder estar en tu presencia, Señor. Gracias por poder estar contigo un día más, por poder estar, Señor, en esta casa que tú has abierto, que tú has planificado, que tú has diseñado. Y en esta hora te pido que nos hables. Hemos disfrutado de tu cena, hemos compartido como iglesia esta primera cena, abriendo este 2023 en tu presencia, y ahora llega el privilegio de poder escucharte. Sabemos que tu palabra puede hablarnos en cualquier momento, sabemos que tu Espíritu Santo puede hablarnos en cualquier momento, pero hay algo especial cada vez que abrimos la palabra y abrimos nuestro corazón para escucharte. Por eso te pedimos que en esta mañana esta palabra traiga bendición a nuestras vidas. Que nada ni nadie interrumpa el fluir de tu Espíritu Santo a través de ella. Atamos y amarramos todo espíritu contrario al tuyo que se levante contra nuestras vidas, que quiera traer preocupación, que quiera traer distracción, que quiera, Señor, sacarnos del foco y hacernos perder de lo que vos querés enseñarnos. Señor, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y desatamos el gozo, la paz, la abundancia, la bendición, la libertad y cada una de esas promesas que ha dejado preparado para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por lo que has hecho y vas a hacer en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor, querida iglesia. Muy bien. Recuerden, mis hermanos, por favor, de poner allí en silencio el celu o en vibración si están esperando algún mensaje importante allí, como para no distraer. Y también de paso aprovechamos de saludar a nuestros amigos que nos ven en nuestro canal de YouTube. Cada vez que salga, mi hermano, el mensaje, sale todos los miércoles, este mensaje lo estamos grabando, sale los miércoles, ahí en nuestras redes sociales lo compartimos y sale también en YouTube. Entonces es importante, mi hermano, que nos ayude para que se pueda difundir, que lo comenten, que lo compartan. Más allá de que estuvieron acá, comenten algo ahí en el mensaje, porque eso genera tráfico y después se comparte de manera automática, le aparece a otras personas. ¿Vieron cuando están viendo algo? No sé, por ejemplo, uno busca algo en Mercado Libre, no sé, buscás una pava que te querés comprar porque se te rompió. Cuando vos buscás una pava en ese lugar, después ¿qué pasa? El algoritmo de Google te empieza a mostrar pavas. Cuando vos te conectás el otro día y te pone una pava tal y tal, ¿por qué? Porque el algoritmo te va mostrando lo que vos estás haciendo o te va persiguiendo para poder venderte algo. Entonces, en las redes sociales funciona igual. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros comentamos y damos like a ese tipo de publicaciones, después se va apareciendo otras cosas y se lo va mostrando a otras personas. Porque cuando uno ve pavas, como te digo, aparece otra pava. Entonces, cuando uno busca alguna palabra, esa palabra, si nosotros la empezamos a comentar, le va a aparecer a otra persona. Y es una manera también de poder evangelizar y de poder bendecir a otros. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar en esta mañana. Muy bien. Como les decía recién, nos tomamos unos días de vacaciones. No nos fuimos a ningún lado específicamente, sino que nos quedamos ahí en nuestra casa, salimos a pasear, disfrutamos, fuimos algunos días a pasear ahí con la familia. Y uno de los días, un miércoles pasado, el miércoles anterior, no este que pasó, sino el anterior, fuimos al cine y fuimos a ver Avatar 2. Se las recomiendo, entre paréntesis. No se la voy a spoilear, quédense tranquilo, pero les confieso, les soy sincero que se me piantó un lagrimón al final, ¿eh? Les soy sincero, se me piantó un lagrimón. Realmente estaba muy buena la película, estuvo muy linda. Fuimos ahí a un shopping y a ver la película. Pero resulta que en el shopping, una de las cosas que me puse a mirar es la cara de la gente. Y en un momento, viste, el ambiente de un shopping, ¿no? Hay gente que compra y que está con las bolsas, ¿no? Nadie anda con cara triste, ¿no? En el shopping. Y más si la esposa recibió platita del esposo para ir a comprar o tiene unos mangos para gastar, olvídate, es el mejor plan del mundo, ¿no? Entonces todos con cara de contento, a veces algunos solo, a veces el esposo, viste, acompañando. Pues ya dio 75 vueltas, tipo las murallas de Jericó, ¿no? Se dieron vueltas, pero no caen las murallas y la esposa no consiguió los zapatos que quería, ¿no? Vieron que las mujeres tienen esa característica que entran a un negocio y le dicen, a ver, quiero comprar, ¿me mostrás el zapato?
me mostrás ese, me mostrás ese, me mostrás ese, me mostrás ese, y de repente la piba tiene el mostrador lleno. No me gustaron, muchas gracias, después vuelvo. A mí no me da la cara, pero ellas son así. ¿Vieron? Ellas son así. En cambio, el hombre va, dame esa remera, talle L, déjamela probar, me la pongo encima, así me la apoyo acá. ¿Queda bien? Sí, queda bien, dámela. ¿Cuánto vale? 5.000 pesos, tomá y nos vamos. Después cuando llegas a tu casa te queda acá atrás, te la tenés que ir a cambiar, ¿viste? Pero bueno, es así. Es así, la cuestión es así, ¿no? Pero una de las cosas que me llamaba la atención era eso. Era ver el gozo, ver la alegría, ver cara de feliz cumpleaños, ¿no? De la gente en el shopping, cara de felicidad. Y me puse a reflexionar para esta palabra, justamente en eso, en la felicidad. El ser humano tiene en su corazón un deseo arraigado desde que nace, que persigue la felicidad. Busca aquellas cosas que lo hacen sentir feliz. Toda su vida está buscando esa felicidad. Es común escuchar en la boca de muchos que les preguntan, algunos jóvenes, o algunos no tan jóvenes, ¿qué querés lograr de la vida? Yo quiero ser feliz. ¿Cuántos escucharon esa frase? Yo lo único que quiero es ser feliz. Yo lo único que quiero es que mis hijos sean felices, ¿no? Esa palabra está en la boca del ser humano. Felicidad, según el diccionario, es un estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Y lo normal es que muchas veces la felicidad, para muchas personas, inclusive para nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas, está asociada a ciertas cosas. A veces la gente cree que ser feliz se trata de comprar algo, ¿no? Ser feliz se trata de tener algo nuevo. Y cuando me compre el auto, voy a ser feliz. Cuando termine mi casa, cuando compre mi casa, ahí voy a ser feliz. A veces relacionan otros la felicidad con alguna persona. Y no, ahora la verdad que estoy mal, pero cuando me case, voy a ser feliz. Cuando tenga un hijo, voy a ser feliz. Y otros creen que la felicidad tiene que ver con realizarse a sí mismo. Y cuando me reciba de doctor, voy a ser feliz. Cuando termine este curso, voy a ser feliz. Y de repente, la vida nos muestra que cuando uno llega a ese lugar, la expectativa no se cumple. Porque no somos felices como pensamos que seríamos en ese momento. Saben que estaba leyendo algo interesante. La felicidad es tan importante para los hombres que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, bajo una resolución, la 66-281, en el año 2012, hace poquito más de 10 años, el 20 de marzo quedó como el Día Internacional de la Felicidad. No sé si lo sabía, yo tampoco lo sabía, nunca lo leí, pero está instaurado que el 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad en todo el mundo. Lo loco, como les decía antes, es que la gente, más allá de que persiga la felicidad con cosas, con personas, con estados, se da cuenta cuando los alcanza que la felicidad no estaba allí. Alguna vez lo he dicho, pero si la verdadera felicidad estaría en las cosas de esta tierra, los famosos y millonarios serían todos felices, y sabemos que no es así. Hay cientos de casos de actores, cantantes, empresarios que se han suicidado con todo el dinero, con toda la riqueza, con toda la fama y se han quitado la vida. Quiere decir que la felicidad no está en la plata, la felicidad no está en la fama, la felicidad no está en la noche, en las mujeres, en las cosas que aporta este mundo. Quizás, tal vez por un momento de felicidad te pueda dar, pero esa felicidad no subsiste en el tiempo, no es una felicidad permanente. Por eso podríamos concluir en la introducción que la felicidad real, la plenitud de la vida, no está en las cosas de esta tierra. La pregunta sería entonces, ¿y dónde está, pastor, la felicidad? ¿Cuál es la verdadera felicidad?
¿Cómo accedo a esa verdadera felicidad? Y el mensaje que comenzaremos a ver hoy nos enseñará justamente a través de la palabra cuál es la mirada bíblica para poder acceder a la felicidad. ¿Cómo llegamos a la felicidad? Por eso he titulado El secreto de la felicidad, y el mismo está basado en unas palabras de Jesús que se encuentran en el libro de Mateo capítulo 5. Libro de Mateo capítulo 5, y vamos a comenzar a desarrollar este hermoso mensaje en esta mañana. Mateo capítulo 5, verso del 3 en adelante. Comencé a leer nuevamente la Biblia, otra vez de nuevo este año, y volví a comenzar todo desde cero, y el Señor volvía a hablarme a través de este pasaje que hace 2 años Dios me habló y preparé un mensaje, pero Dios me hablaba algo distinto en esta mañana, no diferente a eso, sino desde otra óptica, desde otro enfoque, y se los quiero compartir. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén. Mateo capítulo 5, y vamos a comenzar, verso 3. Dice la palabra del Señor: Dios bendice, tengo la versión NTV por las dudas, recuerden. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Volvemos a leer: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Antes de meternos de lleno al mensaje, quiero que veamos algunos datos que me parecen interesantes para conocer y poder entender bien lo que sigue. Resulta que aquí Jesús estaba comenzando su ministerio. Venía luego de ser tentado en el desierto, de ser bautizado. Era como los primeros pasos de Jesús ejerciendo su ministerio público. Algunas versiones de la Biblia llaman este pasaje el Sermón del Monte. Otras versiones de la Biblia lo llaman las bienaventuranzas, porque es una palabra que vamos a ver en unos minutos que se utiliza mucho en este pasaje. Pero resulta que estuve leyendo que algunos teólogos sostienen que este pasaje de Jesús en el libro de Mateo no está específicamente en el principio, sino que algunos dicen que Mateo lo puso en el principio como un resumen de muchas otras enseñanzas que fue aprendiendo a través de Jesús, pero decidió ponerlo en el principio. Otros teólogos sostienen que no, que fue realmente y genuinamente una de las primeras enseñanzas que dio Jesús. El punto es que más importante de que haya sido antes o haya sido después, es la esencia de lo que Jesús quería enseñarnos aquí. Y que esto es lo jugoso. El Señor, mi hermano, conocía el corazón del hombre. Conocía el corazón del ser humano. Sabía que el hombre toda su vida iba a estar buscando la felicidad, como hablábamos recién. Algunos por un lado, algunos haciendo otras cosas, algunos tomando ciertas decisiones, pero el hombre desde que nace iba a buscar su felicidad. Entonces, lo que hace aquí Jesús es decir, enseñar estas palabras a sus discípulos para evitarle dolores de cabeza. De alguna manera le estaba diciendo: muchachos, aquí está el secreto de la felicidad, no pierdan tiempo por otro lado, porque no la van a encontrar, y por eso es tan importante que la conozcamos nosotros, mi hermano. Porque si queremos comenzar un año diferente, tenemos que hacer las cosas diferentes. Así que este año no vamos a buscar la felicidad en donde no la encontramos, sino que vamos a buscar la felicidad donde realmente está. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hay un detalle más que les quiero compartir antes de poder avanzar. Como les decía antes, algunas de las palabras o algunas de las versiones de la Biblia llaman a este momento, a este pasaje, las bienaventuranzas. ¿Cuántos han escuchado la palabra bienaventurado alguna vez? A ver, en la iglesia. Muy bien. Casi siempre que se usa esa palabra, hace referencia al pasaje que vamos a ver hoy. Pero lo importante es recordar, si lo sabemos, y si no lo sabemos, aprender qué quería decir Jesús con bienaventurados. ¿Qué es una persona bienaventurada? Entonces me fui a la palabra, a la enciclopedia, y descubrí que la palabra griega que quiere decir bienaventurados es una palabra griega que se llama makarios, con K. Makarios en griego es bienaventurado y quiere decir bendecidos, afortunados y ¿saben qué más? Felices.
bienaventurado es felices. Entonces, si nosotros pudiéramos entender de manera más fácil este pasaje, podríamos traducirlo como claves para ser felices. Aquí el Señor estaba dando claves a sus discípulos para ser felices. Y en este pasaje Jesús presenta ocho situaciones u 8 verdades acerca de la felicidad en su reino. Y vamos a ver la primera ahora a continuación, que comienza en el verso 3 que leímos, y vamos a releerlo, es un verso cortito, así que lo releemos como para hacer memoria y meternos de lleno ahí. Dice el verso 3, la primera parte, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Fíjense qué interesante. Lo primero que Jesús dice aquí es, habla de los pobres de espíritu. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué significa? La palabra pobres, en un significado natural, es una persona que carece de algo. Una persona pobre es una persona que le falta algo. Pobre de afecto, pobre de recursos, pobre de salud. O sea, es una persona, cuando uno dice pobre, es una persona que le falta algo, que carece de algo, que necesita de algo. Y por eso una de las consecuencias que tiene la pobreza es que hace dependiente al pobre. Y les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Nuestro país viene padeciendo desde hace muchos años una crisis económica. Casi siempre estamos en crisis, damos gloria a Dios cuando no lo estamos. En realidad lo normal aquí, como hablaba la pastora hace un rato, es estar en problema, estar complicado, ¿viste? Siempre está complicado. La otra vez hablamos con un amigo chileno antes de todo el cambio de gobierno, porque ahora están teniendo algunos problemitas también ellos por su lado, y nos decía: che, ustedes siempre están complicados, ¿cómo andás? Complicado, acá la cosa viene complicada, siempre está complicada, pero lamentablemente es nuestra realidad. Y uno de los problemas que tiene nuestro país en el aspecto económico es que gasta más de lo que ingresa. Si en tu casa vos cobras 1.000 y gastás 1.500, esos 500 lo tenés que financiar con tarjeta de crédito, pidiéndole plata a tu papá, pidiéndole plata a tu mamá, y en algún momento se acaba el chorro. Bueno, nuestro país viene gastando el doble, el triple, el cuádruple de lo que genera. Y ese es el problema. Ahora, gran parte de lo que se gasta en nuestro país, el presupuesto de gasto, ¿saben qué es? La ayuda social. Lo que se conoce comúnmente como planes. Y no hay ningún problema con ayudar a una persona que realmente necesita ser ayudada, porque no tiene otras herramientas, porque se encuentra en un estado vulnerable, porque realmente no hay otra forma, no hay ningún problema de ayudarlo. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es darle plata a aquella persona que puede trabajar por sus propios medios, pero decide quedarse panza arriba, rascándose mientras otros trabajan. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué es malo esto? Por muchas razones, pero quiero darle una que tiene que ver con lo que le estoy enseñando en esta mañana. Y es que una de las consecuencias de la pobreza justamente es la dependencia. Cuando una persona se acostumbra a que otra le dé, queda a merced de la voluntad de esa persona. Entonces, si esa persona no te quiere dar, no tenés. Si te quiere dar, tenés. Si te quiere dar 2, tenés 2. Si te quiere dar 10, tenés 10. ¿Por qué? Te hace rehén de esa situación, te hace dependiente, te hace, de alguna manera, te condiciona a la voluntad de esa persona. Justamente te quita la dignidad. Entonces, nos damos cuenta que la dependencia del hombre hacia otro hombre es negativa. Te condiciona, te hace rehén de la voluntad de otros. Pero fíjense qué interesante lo que vamos a ver a continuación. Porque esta palabra, o la palabra, nos dice justamente, o nos confirma esta dependencia negativa. En Jeremías 17:5 dice:
Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Allí la palabra confirma esto mismo que estamos hablando, que la confianza, la dependencia de una persona sobre otra es negativa, te hace mal, te lastima, te daña. Pero fíjense qué interesante lo que veremos a continuación. Está mal depender de otros, pero ¿saben por qué? Porque el hombre, y más específicamente los hijos de Dios, solamente deben depender de Dios. Estamos llamados, mis hermanos, a depender de Dios. Y por eso debemos necesitarlo a Dios. Y esto nos deja la primer clave de esta mañana. En las palabras de Jesús. Felices los que estén necesitados de Dios. Los que dependen de Dios y no de los hombres. Felices. El verdadero sentido de nuestra pobreza es el comienzo de nuestras riquezas en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, en el reino de Dios, aquí, en este reino que elegimos nosotros vivir cuando conocimos a Dios, empezamos a ser ricos cuando nos reconocemos pobres de Dios. Cuando nosotros nos reconocemos pobres porque necesitamos de Dios, ahí empezamos a ser ricos en el reino. Eso es lo que dice aquí. No de lo material, sino pobres desde lo espiritual, desde el interior, desde el espíritu. Esta verdad nos enseña que si queremos ser felices en esta tierra, todos los días debemos depender y necesitar de nuestro Dios, antes que de los hombres. Obviamente tengo mi trabajo, por supuesto, mi hermano. Tengo mis responsabilidades, por supuesto. Necesito clientes en mi negocio para que vengan y me compren, por supuesto. Pero mi dependencia, mi necesidad no está puesta en el hombre, está puesta en Dios. Y cuando yo pongo mi necesidad y mi dependencia de Dios, voy a ser feliz independientemente de lo que pase. Pero el versículo agrega algo más. ¿Saben qué pasa cuando lo hacemos? Dice la segunda parte del verso 3. El reino del cielo les pertenece. Aquellos que son dependientes de Dios, aquellos que necesitan de Dios, reciben el reino de Dios. En Cristo, mis hermanos, no hay necesidad de seguir buscando felicidad como antes de conocerlo, cuando estábamos en el mundo, porque en el reino de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Cuando somos totalmente dependientes y necesitados de Dios, somos felices porque en su reino tenemos todo lo que necesitamos. Y no solamente eso, sino que el reino de los cielos nos pertenece para la gloria de su nombre. ¿Alguien lo cree? Dale un aplauso a él si lo crees. Gloria a Dios. Pero seguimos porque solamente esta es la primera verdad. Segundo, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Verso 4. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Cuando leemos estas palabras, lo primero que nos viene a la mente es el llanto común, ¿no? El llanto que tenemos cuando estamos tristes, el llanto de los chicos, el llanto de mi hijo, el llanto de mi sobrino, el llanto que tenemos cuando perdemos un familiar, el llanto, la tristeza. Siempre ahí lo primero que viene a nuestra mente es eso. Y obviamente que aquellos que sufren en Cristo son consolados. Dios envía siempre el Espíritu Santo o un mover del Espíritu Santo, un espíritu de paz, un espíritu de tranquilidad, un espíritu de amor. ¿Para qué? Para que estemos tranquilos en esos momentos de tristeza y podamos sobrellevarlo de una mejor manera. Pero lo que Jesús quiere decirnos aquí es algo un poco más profundo. Se trata de un sentimiento que produce el sentirnos pobres espiritualmente. Y así la segunda bienaventuranza no es más que el complemento de la primera. Y se los explico de esta manera. La primera bienaventuranza nos habla desde un aspecto intelectual. ¿Qué significa?
La primera bienaventuranza nos habla de la necesidad de que el hombre entienda que necesita de Dios. Todos los días me tengo que levantar consciente de que necesito de Dios. Eso es lo que la primera bienaventuranza me enseña. Pero la segunda verdad tiene que ver con otro aspecto y tiene que ver con el aspecto emotivo. ¿Qué produce esa necesidad de Dios en mi vida? Sentirme pecador. Sentirme en falta con Dios. Pero no de una cuestión de culpa, sino que de sentir que Dios es tan grande y yo tan pequeño que necesito de Él. Por eso, la segunda verdad que nos enseña Jesús aquí es: felices los que lamentan o reconocen su condición. Si queremos, mis hermanos, ser felices en el reino, cada día debemos depender de Dios, como vimos antes, pero también reconocer que ¿por qué dependemos de Dios? ¿Por qué necesitamos de Él? Porque somos débiles, porque sin Él nada podemos hacer, porque somos falibles, porque lejos de ser perfectos, somos personas imperfectas que todos los días necesitamos el obrar del Padre Celestial en nuestras vidas. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que el reino de Dios honra la vulnerabilidad. Lo venimos hablando mucho acá. Dios honra que nos sintamos de alguna manera que nos falta a Él, que necesitamos de Él. Aquellos que lo hagan, dice esta palabra, y Jesús le dice lloren. No es llorar literal, es llorar desde el corazón. Reconocer que se necesita de Dios. Dice Jesús, serán consolados. ¿Y qué significa esto? Como les decía antes, tenemos un Dios que cambia el lamento en baile y la tristeza en alegría. Así lo dice el Salmo 30, verso 11. ¿Cuántos han recibido la alegría de Jesús cuando llegaron a su camino? ¿Cuántos reciben el gozo de Dios todos los días? Eso es válido y siempre será una verdad y una realidad en el reino. Pero el punto es que todo consuelo presente, toda felicidad en esta tierra, siempre va a ser una o un consuelo parcial, temporal. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído y siempre van a haber problemas. Entonces vos vas a andar bien y vas a sentirte ese gozo en tu corazón, por más que tengas a Dios varios días y te vas a levantar, pero en algún momento va a venir un problema que va a interrumpir ese consuelo por unos instantes. Va a interrumpir esa situación, ese gozo en tu corazón por unos momentos. Pero ¿saben qué dice aquí? ¿Por qué la palabra dice serán consolados a pesar de eso? Porque llegará un día, mi hermano, llegará un día, iglesia, donde Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos y los días de sufrimiento se terminarán para siempre, porque viviremos en el cielo siendo consolados de manera eterna con nuestro Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Entonces, la consolación de Dios siempre llegará y seremos felices, pero por más que tengamos achaques de esta vida, sepamos que algún día los problemas se van a terminar y ese día va a ser cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Pero seguimos adelante, tercero, o verso 5 en realidad, para ver el tercer punto. Dice la primera parte del versículo, dice, Dios bendice a los que son humildes. La palabra griega humilde es sinónimo de amable, considerado, modesto. Implica mostrar amabilidad y amor por los demás. El diccionario define humildad como virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades en obrar de acuerdo con este conocimiento. La humildad es lo contrario. Digamos, si la humildad va para un lado, la arrogancia va para el otro. Son el agua y el aceite, no se juntan. No se puede ser arrogante y humilde. O sos arrogante o sos humilde. Es el antónimo de alguna manera. Ahora, es muy difícil que aquellos que son pobres de espíritu, como veíamos en el primer punto, y que reconocen su condición de pecadores, de necesidad de Dios, sean soberbios. Lo más probable es que sean humildes. Pero el punto aquí, esto que entiendo que va algo más profundo.
Porque la humildad, mi hermano, no tiene solamente que ver con no creerse mejor que los demás. No, yo soy humilde, pastor. Yo no me creo mejor que mi hermano. Bueno, bárbaro. Ese es un aspecto de la humildad, pero no es todo la humildad. ¿Por qué? Porque si no también la humildad tiene que ver con ¿qué? Con aprender a aceptarse a sí mismo. Aprender a aceptarse como uno es. Por eso la tercera verdad que Jesús nos dice aquí es: felices los que están contentos con quienes son. Felices los que están contentos con quienes son, o cómo son, podríamos decirlo también. Muchas veces los seres humanos queremos ser alguien más. ¿A cuánto les ha pasado? Yo quiero tener la voz de tal, yo quiero ser como tal, me gustaría tener los ojos de tal, me gustaría tener la ropa de tal, me gustaría ser, y tenemos ese deseo en el corazón de ser como alguien más. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Me pasó a mí nada más. A ver, ¿a cuánto les ha pasado? El ser humano nace muchas veces con ese deseo, está con ese deseo de querer ser como alguien más. ¿Y qué pasa? Cuando uno no anula ese sentimiento, ¿qué pasa? Te encontrás como sucede con la gente famosa, que empieza a operarse, ¿no? Y viste cuando empiezan a operarse, primero acá, después acá, después acá, después acá, y después terminan todos con la misma cara. Parecen todos hijos del mismo padre porque son todos iguales. La boca parece que le pegan una trompada, la cara estirada que no sabe si se está riendo, está llorando, está sufriendo, está triste, está enojado porque no tiene expresión, está acá, ¿viste? Está así y no sabe. Tinelli, Mirta, son todos iguales. Son todas las caras iguales porque tienen la misma boca, la misma nariz, la misma frente, son todos iguales. ¿Sí o no? ¿Pero por qué pasa eso? Porque no se aceptan como son. Y este principio nos enseña justamente lo contrario. Felices aquellos que estén contentos con quienes son. Felices aquellos que se acepten a sí mismos. Y para hacerlo debemos estar contentos y agradecidos a Dios como el Señor nos hizo. Te hizo peticito, agradecele a Dios. Te hizo más alto, agradecele a Dios. Te hizo con poco pelo y me pasó el pelo acá abajo a mí, le agradezco a Dios también. Pero igual me hizo fachero, así que bueno. Pero bueno, entonces le agradecemos al Señor por cómo somos. Dios nos hizo de una manera y nosotros tenemos que estar conformes con cómo Dios nos hizo. Si nosotros entendemos eso, justamente vamos a vivir la vida de otra manera. Y esto no quiere decir, mi hermano, porque a veces se malinterpreta y dice, listo, esto es un cheque en blanco, entonces yo voy a ser el mismo con el carácter podrido, mandar a pasear a los vecinos, mandar a pasear. No tiene nada que ver con eso. Sino que tiene que ver con aceptarse con uno mismo, pero entender que en esas cosas que están mal, que esas cosas que yo tengo que cambiar, voy a disciplinarme en el Señor para poder cambiarlas. Y el Espíritu Santo vendrá a mi vida, como nos enseña su palabra, y en esa debilidad el Señor se va a fortalecer. Pero yo voy en un camino avanzando en el reino, siendo mejor cada día, pero aceptándome como Dios me ha hecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a Él. Entonces aquellos que son humildes en todo lo que esa palabra significa, serán felices. El versículo termina diciendo la razón. ¿Por qué? Porque heredarán toda la tierra. Por medio de Jesús los humildes son bendecidos en este tiempo y en el futuro recibirán la tierra por herencia. Gloria a Dios. Aquellos que sean felices, que se amen de alguna manera como Dios los ha hecho, que se acepten, que entiendan que hay cosas que cambiar, pero estén conformes y agradecidos como Dios nos haya hecho. Recibiremos bendición en esta tierra y herencia el día de mañana para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos reciben esto? Seguimos. Vamos al último principio. Verso 6. Dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Esta verdad está muy relacionada con las otras, pero específicamente se relaciona más con la primera,
la de necesitado de Dios. Hoy se está hablando mucho del crimen de Fernando, del chiquito este que lo mataron en la costa, y del nenito de Lucio Dupuy. ¿Cuántos vieron las noticias? Está lleno, todo el día pone la tele a la noche, a la mañana, a la tarde, el juicio de los rugby, el juicio de esto, el juicio de lo otro. Ambos crímenes tristes y aberrantes. ¿Y qué es lo que se pide? Justicia. Justicia. La justicia es parte del carácter de Dios. Es un atributo de Él. Porque Dios es un Dios justo, así lo enseñan las Escrituras. Y por eso la palabra lo presenta a nuestro Dios como un juez. Un juez que juzga nuestras vidas y juzgará nuestras vidas el día de mañana en el juicio final, para ver lo que hicimos y lo que no hicimos. Quiere decir que, en otras palabras, hablar de justicia es hablar de Dios. Lo máximo en justicia es nuestro Dios. El sumum de justicia sería representado con nuestro Dios. Por eso esta verdad, la cuarta verdad, nos dice, felices. Jesús dice, iglesia de Seiza, Coa, discípulos, serán felices si tienen hambre de Dios. Felices los que tengan hambre de Dios, de la justicia de Dios. Esta palabra nos enseña, mi hermano, lo importante que es cultivar una relación con Dios como prioridad en nuestras vidas, como lo primero. Darle el primer lugar a Dios y su justicia en mi vida. Como veíamos antes, buscar cualquier otra cosa por sí mismo nos dejará vacíos. Vamos a tener felicidad 10 segundos. A veces pasan los chicos, ¿no? Qué lindo, papá, comprame juguete, quiero que me compre la Play, con este juego, y se lo compras el juego y a los 2 días el juego está tirado y está jugando a la pelota de vuelta. ¿Por qué? Porque la felicidad dura poco aquí. Entonces, no vale la pena distraerse en eso, pero sí hay bendición en tener hambre de Dios y su justicia, porque eso nos saciará. Por eso, si queremos ser felices cada día, debemos tener hambre de hablar con Dios, de leer su palabra. Tenemos que tener esa misma sensación que cuando no comemos. ¿Vieron que a veces aquellos que estén acostumbrados a desayunar, por ejemplo, no sé, que tengan esa disciplina de desayunar, salís de repente, te levantaste tarde y salís y a media mañana te molesta, te falta algo, te sentís mal porque el organismo está acostumbrado a que desayunes, tenés hambre. Esa es la sensación que tenemos que tener nosotros, mis hermanos, cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos. Necesitamos tener esa hambre de Dios y su justicia. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Somos felices al desarrollar un buen apetito por Dios. Contrario a lo que pasa cuando tenemos hambre de las cosas de esta tierra, que nos duele, en Dios es bueno que nos duele el corazón cuando no leemos la Biblia. En Dios es bueno que nos sintamos en falta cuando no estamos con Él. A veces pasa que estamos un día, 2 días, una semana, 10 días, sin congregar, sin leer la Biblia y no me pasa nada. Guarda, no puedo ser feliz en esta tierra si no tengo hambre de Dios. Para ser feliz tengo que tener hambre de Dios. Porque cuando yo leo eso, hay algo que se produce en mi vida. Y viene a continuación lo que dice. El versículo nos dice al final, porque serán saciados. Aquellos que tengan hambre y sed de la justicia de Dios serán saciados y por ende felices. Es interesante que la palabra aquí dice saciados. Presten atención a esto. No dice, tendrán la pancita con una entrada. ¿Viste cuando vos vas a comer a algún lado y rica la entrada, pero me falta algo? Me falta el plato principal. La Biblia no me está diciendo vas a tener la panza como con una entrada. No, te dice saciado. Que saciado es todo lo contrario, es como cuando vas al tenedor libre, ¿viste? Y te tienen que empezar a bajar las luces, ¿viste? Para pagar, para que te vaya, che, ya vamos a cerrar.
vamos a cerrar ya para que te vayas, ¿no? Y no das más y te vas moviendo, no, mi amor. Bueno, pues mañana no me prepares nada porque y no te podés mover. Eso es ser saciado. Ser muy satisfecho. Ser saciado, ser muy lleno, ser completamente satisfecho. Esa es la figura que representa la palabra. Ahora, si conectamos esta imagen con lo que venimos viendo acerca de la justicia, quiere decir que aquellos que tienen mucha hambre de justicia de Dios quedarán abundantemente satisfechos en su reino. Mientras estemos en esta tierra, mis hermanos, lamentablemente seguiremos viendo injusticias como las que ocurrió con este niño o la que ocurrió con ese joven en Villa Gesell. Pero llegará el día donde esos deseos de justicia van a ser saciados. Porque la justicia de Dios reinará para siempre en nuestras vidas y en el mundo para la gloria de Dios. Llegará un día donde no va a haber más corrupción, donde no va a haber más esas injusticias que vos ves y decís, pobre chico, pobre nene. Esas situaciones de indignación ya no van a haber más cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Cuántos se gozan con esta verdad? Estas primeras 4 verdades que vimos representan un poco lo que venimos hablando en esta media hora, la necesidad de salvación. La necesidad de ser salvos, la necesidad de leer, la necesidad de estar con Dios, la necesidad de sentirme que necesito de Dios, porque sin Dios no puedo vivir. Tal como decía David, así clama y brama el siervo por el agua, así nosotros debemos necesitar de nuestro Padre Celestial. Eso apunta a estas verdades. Son felices aquellos que viven su vida en necesidad común y permanente del Padre Celestial. Pero las otras riquezas, las otras verdades son de una clase distinta, que las vamos a ver y que tienen que ver con los frutos que da las primeras 4. Cuando nosotros vivimos en las primeras 4 verdades, seremos felices, pero daremos ciertos frutos que vamos a ver en las próximas verdades. ¿Y saben cuál es la 5ª verdad? ¿Qué les voy a decir? El domingo que viene se las cuento. Hoy aprendimos, mis hermanos, para cerrar esta parte de la enseñanza, que el secreto de la felicidad no está en las botas nuevas, no está en el celular nuevo, no está en la plata, no está en la cantidad de seguidores. La verdadera felicidad, a partir de lo que dice la Biblia, está en ser necesitado de Dios, en reconocernos pecadores ante Él, en estar conformes como Él nos creó y en tener hambre y sed de justicia. La semana próxima terminaremos de ver el mensaje, pero hoy descubrimos una parte del secreto de la felicidad. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra y un fuerte aplauso al Señor por esto? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Querida iglesia, te invito a ponerte de pie mientras me acompañan los músicos unos minutos para poder orar. En casa, entendemos que la iglesia se hace fuerte cuando se une en oración. Así que te invitamos a que en el próximo minuto oremos juntos por sanidad.
Saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover.